Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Gracias por atendernos, ¿ah? Sabemos que estás viajando mucho. Tiempo sin hablar con usted. Así es. ¿Cómo está todo, Álvaro? Muy bien, gracias a Dios. Trabajando mucho, ¿ah? Según la información que nos llega, qué bueno. Duro. Sí, Álvaro, señor. cuéntanos tu visión sobre el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya destacan en las páginas de noticias a esta hora que la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas manifestó hoy su profunda preocupación por la intención del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de retirarse definitivamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pudiera significar esto para nuestro país, Álvaro? Sí, bueno, realmente sí, es un hecho absolutamente grave, sumamente grave para nuestra institucionalidad y además para la protección de organismos internacionales a la cual tenemos derecho los venezolanos, ¿verdad? Y es una decisión violatoria de la propia Constitución de la República, que en su artículo 31 establece el derecho que tenemos todos los venezolanos a acudir a instancias internacionales para garantizar nuestros derechos humanos violados por los órganos del poder público. Y también viola el artículo 23 de la Constitución de Venezuela, que establece que los tratados aprobados ya por Venezuela en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, es decir, tienen rango constitucional y forman parte del derecho interno. Entonces el presidente no puede, por una decisión arbitraria, caprichosa, unilateral, denunciar este tratado y salirnos de un organismo que protege los derechos humanos, justamente porque sería una regresión, sería una involución en materia de derechos humanos, lo cual estaría además viciado de nulidad absoluta de acuerdo al artículo 25 de la propia Constitución, que dice que todos los poder público que menoscaben los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución son nulos. Entonces, esta es una actividad, una acción, una actuación por parte del presidente de la República absolutamente inaudita y además viciada de inconstitucionalidad, que lesiona los derechos humanos de todos los venezolanos por un capricho personal y justamente además que nos pone en una indefensión, justamente por todas las violaciones masivas de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela, y que ahora no vamos a tener este organismo internacional para que nos proteja y nos tutele ante justamente la ineficacia de los tribunales internos y del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, los cuales no pues respetan y no acatan inclusive las decisiones de estos organismos internacionales ya desde hace tiempo. Entonces esto lo que hace es legitimar o legalizar la condición de Estado forajido de Venezuela. Ya prácticamente somos un Estado forajido de hecho, porque el gobierno y las instituciones venezolanas no cumplen las decisiones de estos tribunales internacionales, violando la propia Constitución. Y ahora si nos salimos, pues sería legalizar, entre comillas, esa condición de Estado forajido, un Estado que no respeta, que no cumple, que no acata y que no se somete a las decisiones de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos sobre todo. Sí, pero se entiende todo lo que estás diciendo. Sí. Ya lo han señalado, y es claro, Álvaro, lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sí, ya lo han señalado, lo han expuesto diferentes abogados constitucionalistas, estudiosos de la materia, en fin, pero a pesar de, el presidente va con todo en este tema, ¿no? Él insiste en la idea de sacar a nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿cómo quedaríamos? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué pudiera significar esto en definitiva en la práctica? Sí, bueno, primero crearía un precedente inaceptable desde el punto de vista jurídico para Venezuela y desde el punto de vista del derecho internacional. Nos colocaría en una situación precaria frente al resto del mundo y nos colocaría en una condición, ¿verdad?, donde ya Venezuela prácticamente es un estado donde se podrían violar impunemente los derechos humanos. Como sabemos, en Venezuela no hay una democracia plena, existe un gobierno autoritario con vicios de totalitarismo y que pretende entonces, no sabemos qué es lo que puede ocurrir dentro de poco tiempo con la cuestión de las elecciones, y pudiera parecer que esto es parte de un plan político por parte del gobierno para dejar justamente en indefensión y desprotegidos a los venezolanos ante eventuales situaciones políticas que se puedan presentar y ante eventuales utilizaciones de las fuerzas públicas por parte del gobierno. Entonces, realmente
Es vergonzoso para Venezuela y los venezolanos esta situación, y además, como han dicho los integrantes de la OEA y el propio Insulza, que para salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrían que salirse de la OEA misma, porque la Corte Interamericana es un organismo esencial de la OEA y forma parte justamente del tratado de creación de este organismo internacional. Entonces debería entonces salirse también de la OEA, o es lo que implicaría la salida de la Corte Interamericana. Entonces eso es realmente grave desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de la protección jurídica que debemos tener todos los venezolanos ante los abusos del poder, ante los atropellos de las instituciones, ante las violaciones masivas de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela por parte de entes públicos y principalmente del presidente de la República. Esa es la situación que vamos a tener. Bien. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, ¿ah? Gracias a ustedes. ¿Cómo está el trabajo fuera de Venezuela? Muy activo, ¿ah? No, sí, excelente. De hecho, ahorita estoy impartiendo clases ahorita a todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial en Honduras en materia de derecho constitucional. Y bueno, aquí pedí un permisito para atenderles la entrevista, con mucho gusto, pero sí, estamos aquí contribuyendo con el desarrollo de la democracia hondureña. Sí, bueno, muchísimas gracias, Álvaro, un abrazo, bastante claro tu postura, y en este caso tendremos que decir lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Amanecerá y veremos, ¿no? Y veremos. Sí. Así es. Bueno, Álvaro, un abrazo, pero gracias y camino. cuídate. Bien. Okay.